buenos días. Este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro programa el señor Pablo Zúñiga. Él es representante de la OEA acá en el Perú y con él vamos a tratar de resolver algunos dilemas, algunos problemas acerca de los cambios que están sucediendo actualmente en la OEA, ¿no? ¿Cuál es la nueva realidad y cuáles son los retos que tiene la OEA en el siglo XXI para que se adapte a las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales de nuestra región? Todo esto vamos a conversar en unos momentos, pero antes, nuestra acostumbrada sección, el personaje de la semana. El personaje de la semana, con mucha justicia, vamos a decir, es el periodista Jorge Ramos de Univisión. Él en esta semana tuvo, vamos a decir así, un encuentro poco feliz con el candidato republicano y favorito para ganar las primarias, el señor Donald Trump. La razón de este desencuentro que tuvieron fue que el periodista quería ejercer dentro de sus actividades. Él mismo ha dicho que los periodistas hacen preguntas y de una forma bastante prepotente y mal educada el millonario estadounidense, demostrando además su poco inclinación por escuchar las críticas, simplemente lo sacó en peñones de la conferencia de prensa. En Estados Unidos, Jorge Ramos, y también en gran parte de América Latina, es un personaje, uno de los periodistas más influyentes, y esto grafica muy bien lo que es la campaña electoral y lo que se puede venir ante una eventual candidatura por los republicanos del señor Donald Trump. Dicho esto, vayamos ahora a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana refleja lo que está sucediendo en la frontera de Venezuela y Colombia. 1.097 son oficialmente los venezolanos que han tenido colombianos que han salido de territorio venezolano, expulsados por el gobierno de Caracas. Sin embargo, se calcula que ya son aproximadamente 7.000 los que han salido por voluntad propia en este conflicto, que esperemos que no escale más. El día de ayer el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha pedido tanto la participación en primer lugar de UNASUR y más tarde su canciller Holguín, ha pedido la misma participación de la OEA en este conflicto donde el gobierno de Venezuela, luego de un incidente donde salieron 3 militares venezolanos heridos y un civil también herido, está responsabilizando a grupos paramilitares de Colombia de tener negocios en la frontera, sobre todo sacando material, alimentos y gasolina muy barata, casi regalada, del territorio venezolano hacia Colombia. Esperemos pues que la situación no escale y veamos pues esto próximamente restablecida todas las relaciones bilaterales entre ambos países. Bueno, dicho esto, señor Zúñiga, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa y queríamos comenzar hablando un poquito de lo que se viene en las reformas de la OEA. El mismo nuevo secretario general, Luis Almagro, ha hablado que hay que cortar las ramas secas de la OEA, se ha expresado de esa manera. ¿Cuáles son las ramas secas de la OEA? Bueno, muchas gracias primero, Fabián, por la invitación. Para mí, como representante de la OEA en Perú, es un honor de estar acá. La reforma de la OEA hay que empezar analizando qué es la OEA. Y la OEA, sabemos que es la organización multilateral, hemisférica, internacional más antigua del mundo. Y siempre ha sido un reflejo de los gobiernos. Entonces, estamos hablando de la OEA. Si estamos hablando de cuándo fue formada la OEA, en el 48 era un reflejo de cómo eran los gobiernos. Y cuando vemos la OEA en los 90s, con la carta, con el cambio hacia la democracia,
Y si vemos la OEA del 2001 con la Carta Democrática Interamericana, y hoy día tenemos una OEA que los gobiernos han venido trabajando desde mucho tiempo en reformarla. El Consejo Permanente es el órgano principal en el trabajo de la reforma de la OEA. Es decir, es como los accionistas de la organización, son los gobiernos. Entonces han venido trabajando por muchos años y han culminado en la Asamblea General recién con una visión nueva hacia qué debe enfocarse la OEA. Y es fácil, lo han enfocado en 4 pilares, en temas de democracia, en temas de derechos humanos, en temas de desarrollo integral, y yo podría decir desarrollo con inclusión, y seguridad multidimensional. Entonces, esos son los troncos, esos son los pilares de la OEA. Entonces, el gran desafío que tiene el secretario general y los mismos Estados miembros es afinar las actividades hacia eso. Cosas que no afinan a eso serían ramas muertas que deberían ser cortadas. Eso es el trabajo que tiene el secretario general. Correcto. Una de las principales determinaciones, y lo ha dicho en diferentes discursos del secretario general, el señor Luis Almagro, es que desea acercarse a la sociedad civil. ¿Qué mecanismos se está pensando? Porque justamente sabemos que siempre las críticas es que siempre las instituciones tienden a burocratizarse y apartarse de sus sociedades. ¿Cómo está pensando que la OEA puede echar raíces y mantener una relación muy fluida con la sociedad civil? Es un buen punto. Hay que entender que la OEA es un instrumento del gobierno, ¿no? Es, por decir, es el club de los gobiernos. Y hoy día los gobiernos son democráticos. Hoy día los gobiernos desean tener relaciones mayores para que la ciudadanía se empodere. Entonces, su instrumento multilateral principal, la OEA, tiene que tener más acercamiento hacia la ciudadanía. Y el secretario general ha usado palabras importantes como más derechos para más ciudadanos, acercamiento hacia la ciudadanía. Entonces, se está justamente en este momento diseñando estrategias de fortalecer la relación de la Secretaría General de la OEA con la sociedad civil organizada, ¿no? Conocemos que en Perú el APSI es el mecanismo en el cual las ONGs deberían inscribirse. Entonces, es una estrategia que uno primero tiene que identificar cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los 4 pilares, y ver luego cómo acercarse. Y ese es, de alguna manera, el desafío que tiene la representación nacional en todos los países. Cómo acercarse sin crear demasiada expectativa, porque obviamente la OEA es un instrumento de los gobiernos, pero a la vez llegando más a la gente. En el caso de nuestra oficina hemos estado tratando de llegar más a la gente joven, a las universidades, a la sociedad civil organizada, a los mismos gobiernos locales. Entonces hemos tenido una estrategia de acercamiento. Su programa es un mecanismo de comunicar qué es la OEA, porque la gente no conoce. Yo hago talleres para universitarios y la primera pregunta es, ¿quiénes de ustedes conocen algo de la OEA? Y 2 personas levantan la mano. Entonces les felicito porque hay 100 personas que voy a educar en ese momento para que conozcan. No están acostumbrados de que la OEA esté en su país. Así es. Entonces vamos a decir, en resumen, que ya dejó simplemente ser exclusivamente de una relación Estado-Estado, sino que vamos a decir que es de una organización supranacional que se liga a diferentes niveles de autoridades. Bueno, hay que indicar que aún es un instrumento del gobierno, de los estados, pero hay que reconocer que los estados mismos desean que su instrumento multilateral se acerque a la gente. Entonces no es supranacional, porque sigue siendo un instrumento no supranacional, es un grupo voluntario, es un mecanismo en el cual los estados se inscriben para recibir el apoyo de. No es un instrumento que puede entrar a un país sin la invitación, ¿no? Se tiene que respetar toda la soberanía del país, ¿no? Pero hay que reconocer que los gobiernos, en particularmente el Perú, tienen una política hacia la ciudadanía. Y entonces sus instrumentos como la OEA siguen en esa política. Ahora, ya van casi 2 años de la reforma impulsada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué apuntan las nuevas reformas finalmente?
a fortalecerla. Las reformas que vinieron trabajando siempre se han visto de que el sistema de derechos humanos interamericano, el más antiguo y el más fuerte, el que más impacto ha tenido, se tiene que mantener, a pesar de que ha cambiado la situación en el mundo y en las Américas. El sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ven con la necesidad de mantenerse fuerte, y eso ha sido lo que los países han pedido. Ya. Otro punto donde ha recibido críticas la OEA es su capacidad de intervenir, ya sea como mediador o como facilitador de los conflictos. Muchas veces esto se ha apartado de la OEA de dichos conflictos y ha evolucionado y esperando que otra institución lo solucione o intervenga. ¿Qué planea con respecto a este punto la nueva reforma de la OEA? La OEA siempre está dispuesta para apoyar. La pregunta es que si los gobiernos le solicitan, y los gobiernos deciden qué instrumento utilizar. La OEA ha sido invitado por varios países de apoyar a procesos de diálogo entre, por ejemplo, Guatemala y Belice. Tiene una misión importante. ¿Por qué? Porque ambos gobiernos decidieron que la OEA era el instrumento apropiado para apoyarles en la construcción de diálogo. Entonces, normalmente lo que sucede es que los gobiernos, ambas partes, que quizás están en un diferendo, deciden, ¿vamos a usar la OEA sí o no? A veces uno dice que sí y el otro dice que no. Entonces, al fin y al cabo, la OEA, aunque el secretario general quiera usar o pueda ofrecer sus buenos oficios, en última instancia son las partes del conflicto que deciden. Entonces, eso es importante entender, porque mucha gente dice, pero la OEA no está haciendo nada en este caso. Bueno, eso no es cierto. La OEA ha apoyado, ha ofrecido cosas que no se ven. Es decir, hay oficinas que trabajan mediación, resolución de conflictos, y lo que suele salir en los medios es los instrumentos que los países deciden usar. Otro de los puntos y problemas que se presentan en la OEA, para la OEA como un reto, es un problema que aparece como algo sistemático ahora, abarcando gran parte de Centroamérica y algunos países de América Latina, que es el tema de la corrupción. ¿Qué plantea la OEA para poder encarar de una forma diferente a lo que ya se venía haciendo para dicho problema? Bueno, la corrupción quizás es algo emblemático en el ser humano, ¿no? Es decir, de alguna manera los gobiernos en el pasado eran menos democráticos, eran menos transparentes y por lo tanto eran más corruptos. Hoy día los gobiernos aspiran a un cambio institucional, cultural, hacia una democracia más participativa, más transparente y más efectiva. Entonces lo que estamos viendo es que en la historia, la OEA, los países de la OEA han creado mecanismos dentro de la OEA para ayudar. Por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción es uno de los mecanismos más importantes que existe, que fue creado dentro de la OEA, y no se quedó con una convención, también creó un mecanismo de seguimiento, el MESICIC. Y lo que hace la OEA es que hace mesas de diálogo y discusión para ver cómo va avanzando la lucha contra la corrupción en los países. Y Perú ha participado, se ha beneficiado de ese proceso bastante. Inclusive en próximos meses habrá una discusión sobre el tema en Perú. Señor Zúñiga, vamos a hacer acá una pausa y volvemos aquí en nuestro programa Antena Internacional. Gracias. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos.
Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud. Tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano. Continuamos con nuestro programa Antena Internacional. El día de hoy estamos hablando acerca de los nuevos retos que va a tener las reformas de la OEA para adaptarse a las nuevas circunstancias que vive la región. Para dicho motivo estamos aquí con el representante de la OEA en el Perú, el señor Pablo Zúñiga. Señor Zúñiga, ha pasado ya una década de oro para América Latina, donde había crecimiento económico y las circunstancias en cierta manera eran más fáciles para combatir la pobreza, etc. El ciclo económico, aparentemente por todos los datos de la economía internacional, está cambiando aceleradamente, ¿no? En un momento más difícil, no digo que difícil, pero más difícil que esta época de oro. En estas circunstancias, también la OEA necesita hacer una reforma institucional interna, sobre todo porque hay algunos países que no cumplen sus obligaciones económicas y tenemos problemas para poder ejecutar lo mínimo de su acción. ¿Qué reforma está planteando la OEA para poder modernizar todo su aparato administrativo y, bien dicho, burocrático que tiene, ¿no? O sea, claro que sí, Fabián. La OEA, la Secretaría General, está en un proceso de modernización, de hacer más efectivo, y se está adaptando a las nuevas realidades de los mecanismos de comunicación. Ya hoy día la OEA no es ese instrumento de la política anterior, ¿no?, del balcón, sino hoy día es el Twitter. Entonces, hoy día la OEA está más enfocado en las redes sociales. La gente que nos visita, por ejemplo, a través de la página web, pueden ver el Consejo Permanente. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto su embajador ante la OEA conversar en el Consejo Permanente? Los invito a que vayan a la página web. El secretario general Luis Almagro es un gran tuitero y pasa en Facebook. Entonces hay que pensar en que estamos usando esos mecanismos. La oficina de la OEA en Perú, hace 2 o 3 semanas activamos nuestro perfil en Facebook y ya se llenó, ya llegó al tope de 5,000. Entonces estamos haciendo un fanpage para que la ciudadanía pueda conocer más el instrumento. Yo creo que es un proceso de educación, es conocer mejor qué es la OEA y quizás qué no es, para poder pedirle a la OEA las acciones concretas que puede hacer un instrumento multilateral. Y en Perú creo que es una labor de informar que estamos aquí a la voluntad del gobierno del Perú, entonces estamos apoyando a los ministros. Por ejemplo, hace 2 semanas estuve con el ministro de Trabajo en Iquitos promoviendo la política de la lucha contra el trabajo infantil. Entonces la OEA representa a la comunidad internacional y está apoyando al gobierno. Obviamente hay eventos importantes que se van a realizar en Perú, pero quiero enfatizar de que la OEA se va a hacer más eficiente cuando entra al mundo actual de la comunicación. correcto, justamente lo que estaba manifestando. La OEA va a tener una intensa actividad y Perú va a ser uno de los países más privilegiados en las actividades de la OEA. ¿Cuál es el calendario y qué actividades de la OEA relacionadas a Perú que se van a realizar en el Perú se avecina? Bueno, han habido varios el año pasado y al comienzo de este año, pero hay 4 eventos solo en los próximos meses que llaman mucho la atención. El primero es la reunión interamericana de ministros de turismo. Van a reunirse, MINSATUR está convocando como presidencia, está convocando a todos los ministros de turismo y el tema central
es turismo comunitario rural. Un tema muy importante para países como el Perú, que tienen minas de oro de cultura, que aún no están puestos en valor. ¿Cuántos Machu Picchus hay en Perú? Yo he estado viajando por el país y yo he contado por lo menos 47 que están ahí y que no están puestos en valor. Entonces, esos temas se van a tratar. Perú va a estar manejando ese tema. Otro tema importantísimo, la violencia contra la mujer. En octubre va a haber la reunión de ministras de la mujer, convocado por la ministra de la Mujer del Perú, para analizar los avances en la Convención Interamericana contra la Violencia contra la Mujer, es decir, la Convención Belém do Pará. Va a haber una discusión, va a haber un análisis hemisférico sobre cómo vamos avanzando. Es una oportunidad para que Perú y otros países compartan cómo hacer este cambio cultural que se necesita. En noviembre va a haber 2 eventos muy importantes en temas de seguridad. El primero es la reunión de ministros de seguridad pública que va a haber en noviembre, en el cual el Ministerio del Interior está convocando al hemisferio. El otro, que va a ser en Trujillo, es la reunión de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas. Va a tener la presidencia en el hemisferio de la reunión de ministros que están luchando contra las drogas. Es decir, Perú está utilizando bien la OEA como un instrumento no solo para convocar al hemisferio, sino para también destacar los avances y los desafíos que aún existen en el Perú. Ahora, vayamos por evento. Principalmente va a ser interesante esta reunión de altas autoridades de turismo. Una de las formas de integrar los países es justamente a través de conocernos mejor. Y todavía, pese a que ha habido buenos esfuerzos en los últimos años, aparentemente más el ciudadano común y corriente está pensando ir y viajar a un país desarrollado antes que conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo esta reunión va a poder ayudar justamente a conocernos entre nosotros mismos? Yo diría a dos niveles. Uno es una discusión de políticas. Es decir, vienen los ministros para discutir cómo mejorar sus políticas, intercambiar experiencias. Entonces, quizás si un país quiere información sobre ecoturismo, tal vez un país como Costa Rica pueda dar información. Perú quizás tiene mucho que compartir. Entonces, es un encuentro de pares. Lo otro es que es un evento en el cual el país sede pueda destacar y pueda difundir a los otros ministros la importancia de que tiene Perú. Van a estar seguramente encerrados en una reunión en Lima, pero va a haber una oportunidad para que ese fin de semana viajen los ministros a Cusco, pero yo me gustaría que conocieran otras cosas tan importantes como es Supe y Caral, ¿no? La Mesopotamia de las Américas la tenemos aquí en Perú, ¿no? Entonces eso va a ser una oportunidad de discusión y yo espero que las conclusiones, que obviamente salen con resoluciones y van a estar publicadas en la página de la OEA, va a haber también para las ONGs y para la sociedad civil organizada y para comercio que quieran ver qué salió de eso, pues ahí también lo van a tener como resultado. Bueno, y ya en la última parte de la entrevista, hay otros tipos de retos que también recibe la OEA, que es uno que tiene que adaptarse a la OEA, es el ingreso de Cuba. ¿Cómo es que el sistema interamericano, en general, lo que es las funciones de la OEA, tiene que adaptarse para que Cuba se reinserte totalmente dentro de la OEA? Bueno, para los que estudian la OEA saben que Cuba es un miembro de la OEA. Es el Estado de Cuba es fundador de la OEA. Entonces, ahí el tema es que durante la Guerra Fría fue suspendido, luego en el 2009, bajo el liderazgo de Insulza, de José Miguel Insulza, se levantó la suspensión y ahora más bien es una discusión entre Cuba, es decir, una decisión para Cuba. Los cambios tan importantes que han sucedido, yo creo que el acercamiento de los Estados Unidos y Cuba, eso va a abrir el espacio, pero es un proceso y yo creo que
Nadie nos puede decir en qué momento Cuba va a reintegrarse plenamente. Es una decisión del gobierno de Cuba y nada más. Es decir, es una decisión no para nosotros que estamos fuera del gobierno de Cuba para decidirlo. Y por último, ¿cómo la OEA va a mantener vigencia y va a relacionarse con otros organismos también internacionales que hay en la región, como UNASUR? Sí, bueno, la OEA tiene una estrecha, podemos decir, compararlo con las Naciones Unidas. Entonces, la OEA es como las Naciones Unidas para el hemisferio. Dentro hay sistemas de integración diferentes, hay grupos regionales, como puede ser Centroamérica, la región andina, el CARICOM, ¿no? En el Caribe. Son instrumentos multilaterales muy importantes. Hay instrumentos bilaterales, la Alianza por el Pacífico, imagínate la importancia de eso. Todo eso, el UNACER, todo eso calza dentro de la OEA, porque la OEA es la institución que incluye a todos los gobiernos. Y por lo tanto es ahí donde hablan. Muchas veces, no sé si has visto el Consejo Permanente, pero un embajador va a tomar la palabra y decir, voy a hablar en nombre del grupo de Centroamérica. Se pusieron de acuerdo y dan una opinión. Lo mismo puede suceder con UNASUR y con otros instrumentos que no incluye todos los países. Entonces lo que observa es que va a haber una buena convivencia entre diferentes grupos. Como siempre, como siempre. Bueno, señor Zúñiga, yo quisiera agradecerle por su presencia aquí en el programa. Yo no sé si tiene algunas palabras finales. Claro que sí, yo nosotros. quería agradecerles la oportunidad de estar en Antena Internacional. Quiero enfatizar la Carta Democrática Interamericana, que fue firmada en Lima, aquí en Lima, el 11 de septiembre de 2001. Una fecha que siempre recordamos. Claro, y es un instrumento muy importante para fomentar ciudadanía. Y la OEA tiene un mandato específico de trabajar con gente joven, en promover valores y prácticas democráticas. Y la OEA en Perú está realizando talleres, encuentros universitarios, hasta con los gobiernos locales. Estamos apoyando para que los jóvenes se sientan más empoderados. Es un instrumento de la OEA y estamos trabajando en ese sentido. Y es algo muy importante porque le puede explicar al ciudadano de pie, ¿no? ¿Qué es la OEA? Y la OEA es un instrumento de diálogo que promueve valores y prácticas democráticas. Y es un instrumento que ellos pueden usar. Bueno, muchas gracias aquí nuevamente por su participación acá en Antena Internacional, en el canal Andina Online TV, y será hasta una siguiente oportunidad. Me gustaría que nuevamente retomemos, tal vez en víspera de una de estas reuniones tan importantes que se vienen y se van a realizar acá en el Perú, podamos tener la posibilidad de conversar. Gracias, un gusto. Bueno, y con ustedes será hasta la próxima aquí en nuestro programa Antena Internacional en Canal Andina TV Online. Hasta luego.